Esta noche, comenzamos con noticias de última hora mientras una poderosa tormenta azota justo antes de Acción de Gracias. Eventos inquietantes se desarrollan en toda América, dejando a millones sin respuestas. Desde la costa del Pacífico hasta el sur profundo, y desde aguas tranquilas hasta iglesias abarrotadas, los estadounidenses están presenciando fenómenos que nunca antes habían encontrado, eventos que parecen desdibujar la línea entre lo natural y lo invisible. Una figura radiante con forma humana manifestándose dentro de una iglesia a medianoche, una enorme cola similar a una serpiente retorciéndose sobre un lago, extrañas tormentas estallando en todo el país en medio de la temporada de viajes más ajetreada en 15 años, y ahora, misteriosos sumideros exhalando columnas de humo oscuro. ¿Son estos meros accidentes de la casualidad, o advertencias de que el mundo se inclina hacia algo más grande? Antes de profundizar, por favor, recuerden dar me gusta, comentar y suscribirse. Su apoyo nos permite sacar estas revelaciones críticas de las sombras. Se desarrolló en los momentos previos al amanecer a lo largo de la costa del Pacífico, una hora en la que el mar permanece oscuro y el horizonte ofrece solo el más mínimo indicio de la mañana. Los pescadores, preparando sus redes, fueron los primeros en registrar que algo andaba mal. Mucho más allá de las rompientes, un débil resplandor parpadeaba bajo la superficie, irregular pero contenido. Al principio, se descartó como un reflejo, la luz doblándose extrañamente sobre el agua inquieta. Pero en cuestión de segundos, el brillo se intensificó, se apretó y se elevó en el aire en forma de un círculo perfecto. Los testigos describieron más tarde un vasto anillo de fuego pálido, blanco azulado, suspendido silenciosamente sobre el océano. Su simetría era inquietante, los bordes precisos, casi severos, como si estuvieran dibujados con intención. La circunferencia abarcaba un estimado de 300 a 500 metros. Debajo de él, el mar permanecía intacto, sin ondulaciones ni oleaje. Encima de él, el cielo permanecía apagado. En cambio, la luz subía y bajaba en un pulso constante, dando la inquietante impresión de que el mar mismo estaba inhalando y exhalando. Varios observadores dijeron que el ritmo se sentía casi sensible. Los teléfonos se levantaron sin dudarlo, las imágenes ahora en circulación muestran el anillo quieto, girando imperceptiblemente, su brillo aumentando y disminuyendo en un ciclo controlado. Entonces llegó el detalle más perturbador. El agua directamente debajo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, lo suficientemente ancha como para parecer un remolino, pero sin viento, oleaje o caos superficial que pudiera explicarlo. El radar de la Guardia Costera no registró nada inusual. El control de tráfico aéreo informó cielos vacíos. Fuentes militares confirmaron que no había aviones, drones, ni zonas de pruebas activas, nada que debiera haber ocupado ese espacio aéreo. Durante 4 prolongados minutos, el anillo permaneció, su reflejo temblando débilmente sobre la superficie antinaturalmente tranquila. Luego, tan silenciosamente como había emergido, comenzó a descender lentamente, deliberadamente, deslizándose de regreso al mar como si pasara por un umbral invisible. La luz se hundió hasta suavizarse en un halo tenue. Momentos después, desapareció. Cuando los científicos revisaron las grabaciones, surgieron teorías, desde plasma atmosférico raro hasta fenómenos bioluminiscentes, pero ninguna pudo explicar la geometría, ninguna explicó la estructura, ninguna aclaró cómo la luz mantenía su forma sobre el agua sin dispersarse o disolverse en vapor según las reglas de la naturaleza. Esa incertidumbre es lo que llevó a muchos en línea a buscar más atrás, más allá de la ciencia moderna, hacia textos antiguos. El brillo giratorio atrajo comparaciones con la visión de Ezequiel, ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, radiantes y con propósito, moviéndose no en confusión, sino con orden bajo la superficie. Otros recordaron las palabras habladas por Jesús en Lucas 9 y 25, habrá señales en los mares. Una advertencia escrita hace milenios, que ahora resuena a través de la pantalla de un teléfono del siglo XXI. ¿Fue el anillo simplemente una rara ocurrencia natural, o un experimento humano? ¿O fue algo completamente diferente, una señal que surge de las profundidades, un momento fugaz en el que la frontera entre el cielo y la tierra pareció adelgazarse? Quienes lo presenciaron en persona dicen que el aire no era el mismo después. Se sentía denso, cargado, casi eléctrico, como la calma antes de que la naturaleza revele su fuerza. Un hombre, un marinero con 4 décadas en el mar, dijo que el océano se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, anticipando algo invisible. Quizás todavía lo esté.
Quédense con nosotros, lo que sigue puede ser aún más inquietante. Una pequeña iglesia en el medio oeste de Estados Unidos se convirtió silenciosamente en el telón de fondo de una de las grabaciones más inquietantes y reverentes del año. El edificio, normalmente oscuro y latente después del anochecer, albergaba solo a un pequeño grupo reunido para oraciones nocturnas. Sus voces permanecían en susurros, frágiles, moviéndose de manera desigual a través de filas de bancos de madera vacíos. Nada en el espacio parecía inusual. Sin embargo, bajo la quietud, algo imperceptible ya había comenzado a cambiar. Al principio, la luz era apenas perceptible, fácilmente confundible con un reflejo fugaz o un brillo errante del exterior. Pero el camino más allá de la iglesia estaba vacío, las ventanas selladas. Ninguna luminaria dentro de la iglesia podría haber producido tal brillo. La luz se hizo más fuerte, condensándose con una solidez antinatural. En cuestión de segundos, la cámara registró el contorno de una figura alta, con forma humana, de pie y completamente inmóvil, inmersa en un resplandor blanco dorado. La figura medía aproximadamente 7 pies de altura. Su silueta sugería la caída y el flujo de una túnica, sin embargo, estaba formada enteramente de luz, ni aguda ni intermitente. La iluminación, aunque parecía caótica, tenía una intensidad tranquila, como si el brillo en sí tuviera intención. Durante 15 segundos, la figura permaneció completamente visible. No hubo parpadeo, ni distorsión, solo una presencia constante que pareció imponer una profunda calma en esa sección del santuario. Extrañamente, ninguno de los presentes informó haber visto la figura con sus propios ojos. Aún así, el pastor más tarde describió cómo se detuvo a mitad de la oración, superado por una paz que se asentó en la habitación como si algo sagrado hubiera entrado sin ser invitado. Los miembros del grupo de oración compartieron experiencias similares después, un peso en el aire, un calor, una sensación de ser observado no con temor, sino con compasión. Cuando la figura desapareció, lo hizo sin transición. La luz se intensificó brevemente, luego colapsó hacia adentro y se desvaneció. No se movieron sombras, no se atenuaron luces, no hubo respuesta mecánica. La iluminación se comportó independientemente del entorno físico, dejando a los investigadores incapaces de rastrearla hasta cualquier fuente conocida. Quienes examinaron las imágenes señalaron notables paralelismos bíblicos. La forma radiante evoca la descripción en Daniel 10:6, donde un ser celestial se describe con un rostro como relámpago. Otros hacen referencia a la profecía en Joel 2, en la que Dios habla de revelar maravillas antes de tiempos de gran sacudida. Incluso los escépticos reconocen que la imagen no se parece en nada a reflejos comunes, obstrucciones de lente o distorsiones digitales. La pregunta entonces se extiende más allá de si la figura era real, presiona hacia el por qué apareció en un lugar tan modesto, lejos de las ciudades, lejos de las multitudes, lejos de los espacios que normalmente atraen la atención. Una modesta iglesia, casi vacía, que albergaba una simple reunión de oración se convirtió en el escenario improbable de algo que parecía cargado de un inmenso significado espiritual. ¿Fue la aparición destinada únicamente a quienes estaban dentro de la iglesia? ¿Fue dirigida a la nación? ¿O fue un recordatorio de que el reino espiritual está más cerca y mucho más activo de lo que muchos están preparados para admitir? No se han llegado a conclusiones. Sin embargo, una verdad permanece: esa noche dejó el santuario silenciosamente alterado, y aquellos conectados con el momento no pueden escapar de la sensación de que algo del cielo cruzó brevemente al mundo ordinario. Los residentes que viven cerca de un remoto lago en las montañas rocosas están acostumbrados a ver niebla deslizarse perezosamente sobre el agua al amanecer. Pero en un amanecer reciente, esa niebla familiar trajo algo profundamente inquietante, algo que desde entonces ha dejado inquieta a toda una región. Los testigos describen un momento en que la bruma se espesó hasta convertirse en una cortina densa y estancada, extendiéndose sobre la superficie del lago sin moverse. Siguió un profundo silencio, tan absoluto que incluso el parloteo habitual de los pájaros desapareció. Entonces, el agua tembló, muy ligeramente, pero lo suficiente como para acercar a varios observadores a la orilla. El primer signo visible fue una curva, lisa, perfectamente arqueada, casi reflectante al captar la débil luz fracturada de la mañana. Lo que surgió de la niebla se parecía a una cola, larga, poderosa y perturbadoramente fluida en movimiento. Las estimaciones situaron la longitud visible entre 15 y 20 pies.
Aunque nadie pudo decir cuánto permanecía oculto debajo de la niebla o debajo de la superficie, el movimiento desafió las expectativas. En lugar de volver a caer por su propio peso, la forma permaneció, suspendida en la niebla como si fuera sostenida por algo invisible. Su movimiento era lento y deliberado, retorciéndose en un patrón espiral que enviaba ondulaciones extendiéndose en anillos irregulares. Algunos testigos lo describieron como excesivamente controlado, casi intencional, como si lo que yacía más allá de la niebla fuera consciente de ser observado. Durante 20 a 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, en un giro repentino, como un látigo, se retiró a la niebla, sin dejar perturbaciones naturales, solo desorden en cualquier sentido reconocible. Momentos después, el lago volvió a la quietud, dejando a los presentes inciertos de lo que habían presenciado. Las grabaciones capturadas desde dos ángulos separados muestran la misma silueta surgiendo a través de la niebla, oscura, serpentina, innegablemente inmensa. Los analistas revisaron las imágenes y descartaron escombros flotantes, maquinaria mecánica o equipo atmosférico. La forma se mueve demasiado fluidamente, demasiado receptiva para ser artificial. Sin embargo, la posibilidad de que una criatura natural de esa escala habite el lago parece igualmente implausible. Las comparaciones siguieron rápidamente. Muchos en línea hicieron referencia a Leviatán, la gran criatura marina descrita en Job 41, poderosa, indomable y ligada a temas de profunda lucha espiritual. Otros señalaron imágenes en Apocalipsis, donde un dragón emerge de las aguas, señalando caos en el reino espiritual al desbordarse en el mundo físico. Las leyendas de seres serpentinos han existido durante siglos, pero estas imágenes, constantes, claras y confirmadas por múltiples testigos, han encendido especulaciones renovadas. Ya sea simbólica o literal, la aparición se siente como una fractura en el orden ordinario de las cosas, insinuando que fuerzas ocultas desde hace mucho tiempo podrían estar agitándose bajo la superficie. Si señales como esta continúan surgiendo en todo el país, ¿qué más podría estar esperando detrás del velo? Si este momento captó su atención, recuerden dar me gusta, comentar y suscribirse. Su apoyo ayuda a sacar estos misterios a la luz. Una vasta extensión del desierto estadounidense, típicamente quieta y pasada por alto, ha atraído repentinamente un intenso escrutinio después de que una cámara de seguridad registrara algo que desafía una explicación fácil. Montada en lo alto de un poste con vista a un camino de servicio sin usar y amplias extensiones de arena abierta, la cámara capturó una figura cruzando el terreno, lenta en su paso, deliberada en su movimiento e inquietantemente inmensa. La grabación se abre sin incidentes, el calor brilla débilmente sobre la arena y el horizonte parece vacío hasta los límites de la lente. Luego, varios segundos después, una silueta colosal entra en el encuadre desde la izquierda. Su contorno es claramente humanoide, dos piernas, hombros anchos y una constitución alargada que se mueve con tranquila resolución. Las proporciones provocan inmediatamente inquietud. Los analistas que comparan la figura con puntos de referencia fijos estiman su altura entre 12 y 15 pies. Avanza con un paso pesado y medido. Cada paso presiona el suelo, enviando sutiles ondulaciones a través de la arena circundante y dejando profundas impresiones que perduran mucho después de que se ha ido. Aunque la cámara no registró sonido, los trabajadores más tarde recordaron haber sentido vibraciones bajas y temblorosas durante esa misma ventana de tiempo, ruidos que inicialmente atribuyeron a actividad industrial distante. Solo después de revisar las imágenes reconocieron que el momento coincidía exactamente. A pesar de la claridad de la figura, no muestra características identificables, contornos de ropa ni estructura facial, solo una masa oscura contra el desierto soleado, moviéndose a través de una quietud inestable. La figura avanza con una compostura inusual, ni apresurada ni incierta, como si siguiera una ruta fija a través de la tierra abierta. La marca de tiempo incrustada en la filmación ha sido confirmada por múltiples técnicos. No hay saltos, ni distorsiones, ni signos de manipulación. La sombra proyectada por la forma se extiende lejos sobre la arena, consistente con la posición del sol, anclando la escena firmemente en la realidad física. Todo en el vídeo parece obedecer las leyes naturales, excepto la figura misma. Cuando el personal regresó al sitio, descubrieron huellas de tamaño superior, sus bordes parcialmente difuminados por los vientos cambiantes del desierto. Cada impresión era tan grande que un adulto cabría cómodamente en ella. Ninguna maquinaria, vehículo o efecto visual conocido explica huellas de ese tamaño, profundidad o formación.
La respuesta pública ha estado dividida, pero una interpretación ha ganado terreno entre los familiarizados con las Escrituras. La imponente silueta se ha relacionado con Génesis 6, que habla de seres antiguos, figuras poderosas de gran estatura, que se dice que una vez caminaron sobre la tierra antes de pasar a la leyenda. Algunos creen que el encuentro en el desierto puede señalar el breve surgimiento de algo oculto desde hace mucho tiempo, emergiendo durante un tiempo de transición más amplia. Los escépticos rechazan la noción por completo. Otros señalan que los desiertos, marcados por el vacío y el silencio, siempre han sido lugares donde los límites parecen menos estables, donde lo visible y lo invisible se sienten más cercanos que en cualquier otro lugar. Cualquiera que sea la explicación, la aparición de la figura ha planteado una pregunta leccionadora: ¿están las fuerzas antiguas comenzando a agitarse nuevamente bajo la superficie del mundo moderno? Los meteorólogos habían advertido que la temporada navideña podría traer interrupciones, pero nada insinuaba lo que la nación enfrentaría finalmente. En los días previos a Acción de Gracias, un sistema de tormentas imprevisto comenzó a formarse en la costa del Pacífico. A primera vista, su formación parecía ordinaria, el tipo de sistema que se esperaba que perdiera fuerza al moverse tierra adentro. En cambio, se extendió rápidamente, intensificándose de maneras que desafiaron los modelos de pronóstico establecidos. La tormenta tocó tierra por primera vez en California, trayendo fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones en áreas vulnerables. Desde allí, se lanzó a los estados del sur, abrumando partes de Texas. En cuestión de horas, los equipos de emergencia fueron enviados para ayudar a los automovilistas atrapados por el rápido aumento de las aguas. A medida que el sistema se dirigía hacia el este hacia el centro de la nación, volvió a cambiar, transformándose en una volátil mezcla de lluvia helada, aguanieve y niebla espesa que hizo los viajes cada vez más peligrosos. Las principales autopistas del Medio Oeste se volvieron resbaladizas por el hielo y la visibilidad se redujo a casi cero en varias regiones. Luego, la tormenta llegó al noreste. Las nevadas aumentaron rápidamente, los vientos se intensificaron sin previo aviso y las temperaturas cayeron de 20 a 30 grados en una sola tarde. Muchos residentes se despertaron con cortes de energía, carreteras intransitables y condiciones que cambiaron de lluvia a hielo en cuestión de minutos. Lo que más inquietó a los meteorólogos fue la capacidad de la tormenta para intensificarse a medida que avanzaba, comportándose menos como un solo sistema y más como varios eventos meteorológicos desarrollándose a la vez. Su momento añadió a la disrupción. Con más de 80 millones de personas viajando por Acción de Gracias, la temporada de viajes más ajetreada en 15 años, los aeropuertos de todo el país experimentaron extensos retrasos. Las pistas se cubrieron de hielo, los puentes de pasajeros se congelaron en su lugar. Los pilotos informaron un comportamiento errático del viento y pérdidas repentinas de visibilidad. Al anochecer, algunos aeropuertos parecían más refugios de emergencia que centros de tránsito. Mientras miles de pasajeros se encontraban varados en medio de condiciones cambiantes, los meteorólogos notaron varias características inusuales de esta supertormenta previa a Acción de Gracias. La primera fue la extrema fluctuación de temperatura que ocurría mucho antes de lo esperado para la temporada. La segunda involucró patrones rotacionales que se asemejaban a actividad de tornado en regiones donde tales formaciones rara vez se observan. La tercera anomalía fue el continuo fortalecimiento de la tormenta a medida que viajaba hacia el este, desafiando el debilitamiento normal que suele ocurrir cuando los sistemas se alejan de las fuentes de energía costeras. Estas irregularidades llevaron a muchos observadores a considerar conexiones más profundas. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de un tiempo marcado por tormentas crecientes y disturbios generalizados. En Romanos, el apóstol Pablo describe la creación gimiendo, como bajo tensión, respondiendo a presiones más allá del mundo visible. Para aquellos familiarizados con el lenguaje profético, esta tormenta se sintió extrañamente consistente con esos pasajes, otra señal ambiental que se une a una creciente serie de eventos inexplicables que se desarrollan en todo el país. Más que una ocurrencia meteorológica, la supertormenta previa a Acción de Gracias pareció actuar como un reflejo de un país que experimentaba un cambio rápido. Su escala, momento e intensidad plantean una pregunta persistente: ¿son estas interrupciones simplemente el resultado de fuerzas atmosféricas, o apuntan hacia una transición más amplia que se está formando? Si las señales que aparecen en Estados Unidos son parte de un patrón más grande, lo que siga puede ser aún más revelador. Quédense con nosotros, hay mucho más desarrollándose de lo que la mayoría de la gente se da cuenta.
Mientras los equipos de recuperación en todo el país trabajaban para restaurar un sentido de orden después de la sin precedentes supertormenta previa a Acción de Gracias, otro fenómeno comenzó a surgir, uno que llegó con aún menos aviso y trajo una sensación más profunda de incertidumbre. Mientras los meteorólogos continuaban examinando los factores inusuales detrás de la inesperada fuerza de la tormenta, los residentes en múltiples estados comenzaron a informar algo completamente diferente: la formación repentina de sumideros perfectamente redondos, cada uno liberando humo oscuro al aire de la mañana. Los primeros informes provinieron de áreas rurales por donde la tormenta había pasado solo horas antes. Los propietarios de viviendas que salieron a inspeccionar los daños de la tormenta notaron depresiones desconocidas en sus terrenos, aberturas circulares que parecían casi demasiado precisas, como si hubieran sido formadas intencionalmente en lugar de por casualidad. En cuestión de minutos, humo negro espeso comenzó a ascender de las aberturas. No era vapor blanco ni polvo, sino una densa y pesada columna que se elevaba lentamente en pulsos rítmicos, pareciendo aliento forzado desde las profundidades bajo la superficie. Pronto, relatos similares surgieron de ubicaciones ampliamente separadas: tierras de cultivo del medio oeste, llanuras del sur, e incluso tranquilos barrios suburbanos donde el suelo nunca había mostrado signos de agrietamiento o debilidad. Lo que más inquietó a los funcionarios fue la consistencia. Cada sumidero compartía la misma forma circular. Cada uno liberaba las mismas emisiones oscuras, acompañadas de un olor agudo y similar al azufre lo suficientemente fuerte como para hacer que los residentes volvieran a entrar. Se enviaron equipos geológicos para evaluar los sitios. Sus hallazgos preliminares solo profundizaron la incertidumbre. No hubo perturbaciones sísmicas, ni actividad minera cercana, ni sistemas volcánicos capaces de explicar las repentinas rupturas. Las pruebas de suelo no revelaron nada fuera de lo común, ni gases relacionados con la descomposición de materia orgánica, ni rastro de acumulación de metano. Todos los indicadores sugerían un origen mucho más profundo, más antiguo y más complejo de lo que los investigadores podían identificar fácilmente. Los vídeos grabados por los residentes mostraban el fenómeno claramente: columnas oscuras que subían y bajaban en ciclos constantes, expandiéndose y contrayéndose como si algo debajo de la tierra estuviera respirando. Un testigo lo describió como la tierra misma intentando respirar. Otro mencionó una vibración débil y baja, apenas audible pero imposible de ignorar una vez notada. El momento destacó. La tormenta acababa de pasar. La nación todavía estaba navegando las secuelas de inundaciones, temperaturas heladas y trastornos generalizados de viaje. Luego, sin previo aviso, la tierra misma comenzó a abrirse. Para aquellos que seguían la creciente lista de anomalías a lo largo del año, los patrones rápidamente comenzaron a surgir. El anillo luminoso sobre el Pacífico había atraído la atención hacia las aguas. La figura radiante en la iglesia había desplazado el enfoque hacia el reino espiritual. La forma similar a una serpiente sobre el lago pareció tender un puente entre lo natural y lo simbólico. La figura imponente que cruzaba el desierto sugería algo antiguo agitándose bajo la superficie. La supertormenta reflejaba la creación en tumulto. Y ahora, el suelo, considerado durante mucho tiempo sólido, estable, inmóvil, parecía estar abriéndose. Para muchos observadores, la imaginería fue difícil de ignorar. El humo oscuro que ascendía de las aberturas circulares se parecía mucho a la descripción que se encuentra en Apocalipsis 9, donde el humo asciende de un abismo profundo, extendiendo una sombra sobre la tierra. Cuando se combinó con informes de vibraciones inexplicables en varias regiones, la conexión se sintió cada vez más difícil de descartar. Los expertos pidieron moderación, enfatizando la necesidad de más estudio. Sin embargo, quienes observaban el patrón en desarrollo sentían que estos eventos no estaban aislados. Parecían conectados, cada uno agregando peso a la creciente impresión de que la nación se enfrenta a algo más allá de la explicación ordinaria. A medida que los sumideros continúan apareciendo, una pregunta apremiante se hace cada vez más fuerte: si la Tierra misma parece estar respirando, ¿qué se agita debajo de ella? Vistos individualmente, los extraños sucesos en Estados Unidos podrían ser descartados como coincidencias, momentos inusuales que captan la atención antes de desvanecerse de la memoria. Pero cuando se colocan uno al lado del otro, una imagen diferente comienza a tomar forma, no una serie de misterios no relacionados, sino el contorno de algo más grande, interconectado, deliberado, formando un patrón. La pregunta que ahora se hacen analistas, pastores y ciudadanos comunes por igual es sencilla:
¿Cuántas señales inusuales deben aparecer antes de que se reconozca una conexión más profunda? Y quizás lo más importante, ¿por qué están surgiendo ahora, desarrollándose todas dentro del mismo lapso de tiempo notablemente estrecho? Quienes monitorean las inusuales perturbaciones ambientales y espirituales señalan una observación sorprendente: la actividad parece extenderse por todas las capas de la creación, el mundo natural, la atmósfera superior, el suelo bajo nuestros pies, incluso el reino de la fe y lo que permanece invisible. Cada dominio muestra signos de movimiento y tensión, cada uno cambiando de maneras que parecen alineadas en lugar de accidentales. Es esta alineación, no simplemente la presencia de eventos aislados, lo que ha atraído el mayor escrutinio. Patrones de este tipo son extremadamente infrecuentes. Históricamente, las grandes perturbaciones tendían a permanecer confinadas a una sola esfera: clima extremo, movimiento geológico o experiencias espirituales concentradas. Lo que está surgiendo ahora, sin embargo, se extiende lateralmente a través de múltiples reinos a la vez, como si respondiera a una presión invisible y compartida. Algo parece estar provocando movimiento, inquietud y revelación simultáneamente. Para quienes se basan en las Escrituras, tal convergencia tiene un profundo significado. En Lucas 21, Jesús habla de un tiempo marcado por señales inquietantes que aparecen en diferentes reinos, aumentando en frecuencia como una forma de advertencia. El capítulo 2 de Joel describe una temporada en la que aparecen maravillas, tanto en el cielo como en la tierra, señalando despertar y transición. El libro de Apocalipsis se hace eco de este tema, retratando un mundo donde los eventos naturales y sobrenaturales comienzan a superponerse, donde lo físico y lo profético se intersectan. Aunque escritos en diferentes épocas para diferentes audiencias, estos textos antiguos comparten un principio común: las señales no surgen de forma aislada. Se acumulan, resuenan, se intensifican mutuamente. Al hacerlo, se tejen en un panorama más amplio, uno que transmite significado a quienes están dispuestos a discernirlo. Es precisamente así como muchos interpretan el momento actual. La discusión se está alejando de las causas aisladas hacia una pregunta más profunda: ¿qué significa todo esto? Los científicos presentan datos, pero no surge ninguna explicación unificada. Las comunidades comparten relatos de primera mano, pero ninguna causa natural satisface completamente. Pastores y teólogos ven cada vez más el patrón en desarrollo como un llamado a una mayor conciencia espiritual, un momento de despertar cuando se insta a una nación a prestar atención. Quizás el aspecto más convincente es la sensación del momento. Ninguno de estos eventos se siente aleatorio. En cambio, parecen llegar con intención, como pasos distantes que se acercan, más distintos, con cada día que pasa. El país se encuentra ahora en una encrucijada inusual, entre la maravilla y la inquietud, entre la investigación científica y el discernimiento espiritual. Algo se mueve por la tierra, tocando múltiples capas de existencia a la vez. Algo está tomando forma, formando un patrón coherente que contiene indicios de advertencia, despertar y preparación. Y muchos comienzan a preguntarse si la nación se enfrenta a una pregunta mucho más grande de lo que cualquier evento individual podría transmitir: ¿reconocerá América las señales antes de que se desarrolle el próximo movimiento? A lo largo de generaciones, la pregunta del regreso de Cristo ha surgido repetidamente durante temporadas de tensión global, erosión moral o cambios notables dentro del mundo natural. Sin embargo, lo que distingue el momento actual no es el miedo generalizado o el caos abierto, sino una creciente conciencia, una sensación compartida, casi instintiva entre creyentes y escépticos por igual, de que la historia se presiona hacia un momento crucial. Algo en la atmósfera se siente acelerado, intencional y espiritualmente cargado, como si los eventos convergieran. Para muchos cristianos, esta percepción no surge de la ansiedad, sino de las Escrituras mismas. Jesús enseñó que si bien nadie sabría el día o la hora exacta, sus seguidores podrían discernir la temporada de su regreso, no a través de una sola señal aislada, sino a través de un clima espiritual intensificante, un mundo marcado por la agitación, la división, la inquietud y un hambre renovada de verdad. Un mundo donde el límite entre lo visible y lo invisible parece cada vez más delgado, un mundo donde la gente comienza a hacer preguntas más profundas sobre significado, propósito y eternidad. La pregunta: ¿Jesús viene pronto?, ya no se limita a conversaciones tranquilas dentro de pequeños círculos de fe. Ahora se habla abiertamente en iglesias, discusiones en línea, podcast y salas de estar familiares, no con miedo, sino con un sentido de urgencia y expectativa. Muchos sienten un cambio,
un despertar que trasciende la política, la ciencia o el cambio social. Algunos se sienten impulsados a reexaminar sus vidas. Otros se encuentran regresando a la oración después de años de quietud espiritual. Las familias están redescubriendo la fe. Los jóvenes buscan significado no en las tendencias pasajeras, sino en algo antiguo, arraigado y duradero. Un movimiento silencioso parece estar tomando forma, basado en la creencia de que el mundo se está preparando para algo mucho más grande que sí mismo. Sin embargo, el corazón de la pregunta no es simplemente cuándo regresará Jesús, es si las personas están espiritualmente lo suficientemente despiertas para reconocer las señales de los tiempos, si los corazones están abiertos, las mentes atentas y las almas preparadas, no con miedo, sino con expectativa. Si el mundo verdaderamente se acerca a un umbral profético, entonces la respuesta más importante no es la especulación, sino la preparación, un regreso a la fe, un regreso a la búsqueda de Dios con sinceridad, un regreso a vivir con propósito, humildad y esperanza. Y así, te dejamos con una pregunta que solo tú puedes responder: si el Señor viniera pronto, ¿estaría tu corazón listo para encontrarlo? Si este mensaje resonó contigo, por favor dar me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas reflexiones y advertencias con otros. Gracias por ver. En conjunto, estas señales ya no parecen aisladas sino parte de una secuencia en desarrollo, señales que muchos creen que apuntan al regreso de Cristo. ¿Podrían ser estos los dolores de parto que la Escritura advirtió que vendrían primero? Examinemos estas señales y consideremos si el día del Señor podría estar acercándose. En las profundidades de los áridos desiertos de Arizona, donde la piedra quemada por el sol y los vientos secos atraviesan la escasa hierba, los topógrafos encontraron algo completamente inesperado, una piedra rectangular masiva semejante a un altar, que pesaba varias toneladas, solitaria en medio de tierra fracturada. No había ruinas cercanas, ni documentación histórica, ni indicación de que pueblos antiguos o modernos la hubieran construido. Permanecía aislada, como si esperara un momento preciso para revelar su significado. Ese momento llegó a las 4:13 de la madrugada, cuando se registró un microterremoto menor en la región. Extrañamente, el suelo circundante permaneció completamente quieto. En cambio, fue el altar mismo el que se movió, temblando como si fuera golpeado por una fuerza que actuaba directamente sobre él. La tierra no tembló, la arena no se dispersó, los arbustos cercanos permanecieron inmóviles. Sin embargo, la imponente piedra de varias toneladas tembló con una intensidad inconfundible. Cuando el equipo de topografía colocó un sismómetro directamente sobre la superficie del altar, descubrieron algo que desafió las expectativas: las vibraciones se originaron dentro de la propia piedra, no en el suelo debajo de ella. La frecuencia no se parecía a la actividad sísmica, interferencia mecánica o ninguna causa natural conocida. Mientras el equipo apartaba capas de polvo acumulado, aparecieron 4 caracteres antiguos en hebreo, tallados con notable precisión: Kole Subi, la voz del retorno. Este descubrimiento profundizó el misterio. El hebreo antiguo no tiene una presencia reconocida en América del Norte, y mucho menos en el corazón del desierto de Arizona. Las preguntas surgieron inmediatamente: ¿quién lo talló? ¿Cuándo y con qué propósito? Los eruditos bíblicos conectaron rápidamente el evento con textos proféticos. En Ageo 2:6, Dios declara: sacudiré los cielos y la tierra, describiendo no un terremoto físico sino una agitación espiritual, algo que la humanidad puede sentir pero no medir. En 1 Tesalonicenses 4:16, el apóstol Pablo escribe que antes del regreso de Cristo, habrá el sonido de la trompeta de Dios. Esa trompeta no necesita ser un instrumento literal, puede ser una señal, una vibración, un llamado resonante que despierte el espíritu humano. Los intérpretes han comenzado a referirse a este fenómeno como la señal del altar, la primera señal en la tierra que sugiere movimiento divino. Cuando el altar tiembla, cuando se revelan las palabras la voz del retorno, cuando un desierto silencioso resuena con una frecuencia desconocida, todo parece comunicar el mismo mensaje: preparen el camino del Señor. Y esto, creen muchos, es solo el comienzo, el primero de una secuencia de señales que ahora se aceleran en todo Estados Unidos. En las profundidades de una noche de pradera en Wyoming, donde la oscuridad se extendía ininterrumpidamente y solo el viento se movía por la tierra abierta bajo siluetas distantes de montañas, un satélite de la NASA registró una anomalía inesperada. En el centro de un campo vacío, surgió un anillo de fuego perfecto.
Con aproximadamente 80 metros de diámetro, brillaba con una claridad impactante, como un círculo luminoso suspendido entre la tierra y los cielos. El fuego permaneció visible durante exactamente 90 segundos, luego desapareció sin previo aviso. No quedó ceniza, ni explosión, ni humo persistente. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la ubicación, la confusión solo se profundizó. El suelo dentro del anillo aún conservaba un tenue calor, pero el suelo circundante parecía en gran parte intacto. No había rastro de combustible, ni vegetación chamuscada, y lo más notable, el fuego había formado un círculo perfecto, con una precisión de apenas centímetros. En el mundo natural, tal fenómeno roza lo imposible. Los científicos ambientales y los meteorólogos no encontraron explicación. No había habido rayos, ni fuente de calor medible, ni evidencia de participación humana. Parecía ocurrir en un solo instante, como si el suelo mismo hubiera sido marcado deliberadamente. Sin embargo, cuando se ve a través de una lente bíblica, el evento comienza a adquirir un significado diferente. En Éxodo 3, 2, Dios se revela a sí mismo a través de una zarza ardiente que no se consume. El fuego sagrado no devasta, revela la presencia divina. El anillo de fuego de Wyoming tiene un asombroso parecido. No se propaga, no destruye. Aparece, arde con intensidad y luego se retira, más como una señal que como un accidente. En Ezequiel 1, el profeta describe un círculo de fuego que rodea la gloria de Dios, una representación de santidad y autoridad divina. Desde esta perspectiva, el anillo de fuego de Wyoming puede entenderse como un símbolo de purificación, un recordatorio de que antes del regreso de Dios, la tierra, el cielo e incluso el fuego mismo dan testimonio. Lo que hace que el evento sea aún más llamativo es su momento. El anillo apareció solo días después de que el altar de piedra temblara en Arizona. Una señal desde la tierra, otra desde el fuego. Ambos se manifestaron repentinamente sin una causa natural clara. Era como si la creación misma se estuviera comunicando en etapas, mensaje por mensaje, capa por capa. Primero, la tierra respondió. Luego, el fuego habló. Y juntos, toda la creación pareció estar alineándose silenciosamente, preparándose para lo que está por venir. En las extensiones suburbanas de Dallas, Texas, se estaba formando una poderosa tormenta, y los sistemas de radar meteorológico operaban sin parar para monitorear su trayectoria. Sin embargo, mientras los técnicos revisaban los datos entrantes, apareció en sus pantallas algo que no se parecía a ninguna formación atmosférica que hubieran documentado jamás. Un vasto contorno en forma de ala se extendía a lo largo de casi 9 millas de cielo. Las alas no estaban borrosas o indefinidas, en cambio, parecían nítidamente definidas, grabadas claramente por contrastes de luz y sombra en el corazón de la tormenta. Mientras el radar capturaba la imagen, los que estaban en tierra sintieron una repentina inquietud. El viento cambió bruscamente y su tono cambió. El sonido que cortaba el aire se asemejaba a un shofar, un antiguo cuerno judío utilizado en ceremonias sagradas. El sonido duró aproximadamente 40 segundos, tiempo suficiente para que muchos lo grabaran en sus teléfonos, antes de que la tormenta se intensificara. Las reacciones de los residentes de Dallas se extendieron rápidamente por las redes sociales. Numerosos transmisores en vivo describieron el momento como si los cielos se hubieran abierto brevemente, como si la frontera entre los mundos visible e invisible se hubiera adelgazado durante un breve lapso de tiempo. Algunos incluso informaron haber escuchado lo que se asemejaba al batir de alas, no trueno, no metal, sino el pesado movimiento de alas inmensas empujando contra el aire. Dentro de un marco bíblico, esta imaginería es llamativa, no porque sea inusual, sino porque se alinea tan estrechamente con las descripciones proféticas. Apocalipsis 14, 6 habla de un ángel volando en medio del cielo, llevando un evangelio eterno para proclamar a los que habitan en la tierra antes de un tiempo de juicio. El Salmo 91, 4 declara, te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas encontrarás refugio. Cuando estos pasajes se consideran juntos, la aparición de alas dentro de una tormenta ya no se lee como una mera rareza meteorológica. Comienza a parecerse a una señal de un mensajero, una señal angelical que a lo largo de las Escrituras a menudo precede a un cambio de estaciones o tiempos. Los ángeles en la Biblia no son solo mensajeros, sirven como heraldos, indicadores de que Dios está activo y de que algo significativo está a punto de desarrollarse. Visto a través de esta lente, la sombra sobre Texas no es ni simplemente hermosa ni puramente inquietante.
Sirve como un solemne recordatorio: si la tierra tembló en Arizona, si el fuego se manifestó en Wyoming, entonces ahora los cielos sobre Texas también están hablando, parte de una creciente secuencia de señales que se desarrollan en Estados Unidos. Y como las trompetas de los días antiguos, esta señal puede estar declarando al mundo: los tiempos están cambiando. Despierta. Durante los últimos 3 meses, una sucesión de eventos inusuales ha barrido Estados Unidos, dejando a muchos inquietos y a los investigadores en busca de respuestas. En solo 90 días, 22 iglesias se han quemado. Estos incendios no están aislados en una sola región, sino que se extienden de sur a norte, desde tranquilas ciudades rurales hasta abarrotados centros urbanos. Lo más preocupante es que en la mayoría de los casos, no se ha identificado una fuente de ignición clara. No hubo fallas eléctricas, ni evidencia de incendio provocado, ni materiales inflamables derramados. En varios incidentes, los bomberos informaron que las llamas parecían originarse desde adentro y se propagaban con asombrosa velocidad, consumiendo santuarios enteros en cuestión de minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días ya se considerarían muy inusuales. Pero ocurriendo junto al altar de piedra tembloroso, el anillo de fuego de Wyoming y la sombra alada sobre Texas, esta cadena de eventos ha llevado a muchos a preguntar: ¿qué está sucediendo realmente? Para quienes se basan en las Escrituras, el significado es más profundo. En la Biblia, las iglesias representan más que edificios para la adoración, simbolizan la palabra de Dios y su morada entre su pueblo. Cuando una iglesia arde, la imagen se extiende más allá de la pérdida física, evoca temas de purificación y juicio. El fuego en las Escrituras tiene 2 significados principales: juicio de los impíos y refinamiento de los justos. Este principio se establece claramente en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si el juicio comienza dentro del santuario, sugiere un proceso de limpieza y despertar, una corrección de lo que se ha desviado de su propósito. Malaquías 3:2 describe a Dios como un refinador de plata. El refinador no busca la destrucción, sino que elimina las impurezas para que el metal pueda volverse más puro. Visto de esta manera, la serie de incendios de iglesias no parece ser mera coincidencia. Adquiere el carácter de una señal espiritual, como si Dios estuviera haciendo sonar una alarma para su propio pueblo. Quizás esto no sea devastación, sino refinamiento, un llamado para que la iglesia regrese a la pureza, la verdad y su fe original antes de que el mundo entre en una mayor temporada de agitación. Y cuando estos eventos se consideran junto con las otras señales que surgen en Estados Unidos, un patrón más amplio comienza a aparecer. El suelo se agita. Los cielos se iluminan. El fuego aparece en lugares sagrados, como si toda la creación estuviera expresando el mismo mensaje: los tiempos están cambiando en Estados Unidos. Señales inusuales que aparecen en los cielos y la atmósfera están dejando a los científicos buscando respuestas y causando profunda reflexión dentro de la comunidad cristiana. Entre los fenómenos más debatidos se encuentra lo que se ha llegado a conocer como lluvia roja, reportada en Georgia, Florida y Kentucky. Las grabaciones capturadas por los residentes muestran lluvia teñida de un rojo carmesí profundo, parecida al vino mientras se extendía sobre el pavimento, formando tenues rastros rojos que se oscurecieron lentamente. Cuando los laboratorios locales examinaron las muestras, no encontraron rastros de polvo del Sáhara, una causa conocida de lluvia roja en otras partes del mundo. Pruebas adicionales revelaron que no había algas rojas, ni polen, ni indicadores de contaminación industrial. La lluvia roja cayó brevemente, luego se detuvo, dejando preguntas sin respuesta. Poco después, otro evento inusual siguió, esta vez en lo alto. Se informaron formaciones de nubes en 6 estados diferentes en un lapso de solo 2 semanas. Lo que destacó fue el momento: cada aparición ocurrió justo después de una tormenta, cuando las nubes normalmente se dispersan. En cambio, se reunieron y formaron una radiante cruz blanca que se extendía por el cielo, permaneciendo visible durante aproximadamente 2 o 3 minutos antes de desvanecerse lentamente. Para muchos observadores, fue descartado como coincidencia. Pero para aquellos que observaban de cerca la propagación de señales espirituales en la nación, estos 2 eventos parecieron tener un significado más allá de los procesos atmosféricos. En Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en oscuridad y la luna en sangre, antes de que llegue el gran y temible día del Señor.
La aparición repentina de lluvia roja sin una fuente identificable es vista por algunos como una señal de sangre, que se hace eco de la antigua profecía de que la sangre sería visible tanto en el cielo como en la tierra. En Mateo 12 y 30, Jesús afirma que antes de su regreso, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos intérpretes creen que esta señal puede estar conectada con la imagen de la cruz, un símbolo de redención y de la segunda venida. Cuando tanto el mundo natural como los cielos parecen hablar de esta manera, muchos concluyen que estos ya no son eventos aislados. Parecen comunicar un mensaje unificado: miren hacia arriba. Manténganse vigilantes. Estén preparados. La profecía se está cumpliendo. En las profundidades de una grieta recién expuesta en el Gran Cañón, un equipo de geólogos hizo un descubrimiento que causó conmoción tanto en círculos arqueológicos como proféticos. Al descender a una estrecha caverna formada por un reciente derrumbe de rocas, sus luces revelaron formas que no pertenecían a la arenisca circundante. Al fondo de la cueva se encontraba una colección de antiguos artefactos babilónicos, objetos completamente inesperados en suelo estadounidense. Lo más llamativo fue un busto babilónico tallado con rasgos inconfundiblemente consistentes con el diseño mesopotámico. Cerca se encontraba una estatua de halcón con alas plegadas, junto a una pequeña esfinge con el cuerpo de un león y la cabeza de un hombre. La artesanía era extraordinaria, consistente con artefactos de miles de años de antigüedad. Sin embargo, el hallazgo más inquietante descansaba debajo del busto, una tablilla de piedra inscrita con cuneiforme acadio, la escritura antigua del Imperio Babilónico. Una vez traducido, el mensaje envió un escalofrío al equipo de investigación: la ciudad caída se levantará de nuevo. No se encontró explicación de cómo tales objetos llegaron a descansar en el Gran Cañón. No hay registros históricos de contacto babilónico con las Américas, ni rutas migratorias, ni rutas comerciales, ni evidencia de que civilizaciones del cercano Oriente cruzaran los océanos. Aún así, los artefactos estaban intactos, envejecidos naturalmente y no mostraban signos de colocación moderna. El descubrimiento atrajo inmediatamente la atención de eruditos bíblicos, ya que el simbolismo era imposible de ignorar. Apocalipsis 5 y 18 habla de la Gran Babilonia, un poder espiritual y político que se levanta antes del juicio final. Esta Babilonia no es simplemente una ciudad sino un sistema marcado por la rebelión, el exceso, la corrupción y el engaño espiritual. Representa el orden del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. En Apocalipsis, un ángel advierte a Juan que Babilonia ascenderá a gran influencia poco antes de su caída, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su colapso marca uno de los eventos finales que preceden al regreso de Cristo. Es por eso que la frase «la ciudad caída se levantará de nuevo» se siente menos como un eco de la historia antigua y más como una advertencia profética. Para muchos, la aparición de imaginería babilónica en Estados Unidos tiene un profundo peso simbólico. Sugiere que el espíritu de Babilonia, el materialismo, la erosión moral y el desafío espiritual, ha impregnado la cultura estadounidense moderna, no porque Babilonia haya existido físicamente aquí, sino porque su influencia emerge dondequiera que las sociedades se apartan de los caminos de Dios. Algunos eruditos argumentan que el descubrimiento del Gran Cañón no es meramente un misterio arqueológico sino un reflejo espiritual que revela una nación que se desliza hacia los mismos patrones condenados en Apocalipsis. Estos artefactos sirven como una advertencia: cuando Babilonia se levanta, el juicio sigue. Para muchos, esto sirve como un recordatorio final de que los patrones antiguos están resurgiendo, y con ellos llega la llegada del rey que finalmente derrocará a Babilonia para siempre. Cuando todos los eventos recientes en Estados Unidos se ven juntos, el altar tembloroso en Arizona, el anillo de fuego en Wyoming, la sombra alada sobre Texas, los sonidos como trompetas escuchados en varios estados, las iglesias en llamas, la lluvia roja, las nubes con forma de cruz, e incluso la estatua babilónica oculta dentro del Gran Cañón, emerge un patrón sorprendente. Estos ya no son eventos aleatorios. Se alinean estrechamente con una antigua secuencia profética descrita en Joel 2, 30-31, donde Dios promete maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. Señales en el cielo se manifiestan sobre Texas. La tierra se agita en Arizona. Lluvia que se asemeja a sangre cae en los estados del sureste. El fuego aparece en Wyoming, y las llamas consumen iglesias en toda la nación. Columnas de humo se elevan de santuarios y de tormentas por igual.
Cada elemento descrito por Joel parece estar emergiendo en tiempo real dentro de una sola generación a través de una sola nación. Jesús amplía este patrón en Mateo 24, 7-8, describiendo tales momentos como dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan sutilmente, luego aumentan en fuerza, se acercan y se vuelven imposibles de ignorar. Esa descripción refleja lo que está sucediendo ahora. Eventos que alguna vez fueron vistos como incidentes separados están comenzando a unirse, formando una secuencia, una cadencia, una convergencia. Estas ya no son advertencias distantes, son señales en movimiento, ganando velocidad, creciendo en intensidad, apilándose unas sobre otras como los últimos momentos antes de que un nuevo capítulo aparezca a la vista. Y así, queda una pregunta, que se hace cada vez más fuerte con cada señal emergente: si estos eventos no son mera coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre están hablando a la vez, ¿podría ser que el regreso de Cristo esté más cerca de lo que nos damos cuenta? La segunda venida ya ha tenido lugar. El misterio que rodea la segunda venida de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante generaciones. Si bien muchos cristianos continúan anticipando un futuro regreso físico de Jesús, queda una pregunta persistente: ¿podría haber ocurrido ya la venida de la que habló Jesús? Este artículo examina la posibilidad de que, si bien Jesús ciertamente regresará corporalmente en el futuro para juzgar a los vivos y a los muertos, la venida descrita en Mateo 24 se cumplió durante el primer siglo. Las dos venidas de Cristo, la idea de una segunda venida ha estado durante mucho tiempo en el centro del debate dentro de la escatología cristiana. Tradicionalmente, se entiende como un momento futuro en el que Jesús regresará a la tierra, establecerá su reino, juzgará a la humanidad y dará paso al estado eterno. Esta comprensión se asocia comúnmente con el enfoque futurista de la escatología, que sostiene que muchos eventos descritos en Apocalipsis, junto con el regreso de Cristo, están por delante de nosotros. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que la venida a la que Jesús se refirió en Mateo 24 apunta en cambio a un juicio histórico sobre Jerusalén en el primer siglo. Esta interpretación se alinea con el preterismo, que sostiene que gran parte de la profecía del Nuevo Testamento, especialmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, se cumplió en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La propia Escritura presenta más de una forma de venida divina. Una se refiere al regreso físico final de Cristo al final de la historia. La otra describe una venida en juicio que se desarrolla dentro de la historia, a menudo en respuesta a la infidelidad del pacto. Es este último tipo de venida al que Jesús se refiere en Mateo 24, un ajuste de cuentas divino sobre Israel por rechazarlo. Esta no es la venida corporal de Cristo al final de la historia, sino el cumplimiento del juicio del pacto de Dios sobre Israel. En este estudio, presentaremos 12 hilos claros de evidencia bíblica que muestran que la venida de la que Jesús habló en Mateo 24 alcanzó su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Ese juicio puso fin al antiguo sistema de pacto y marcó el surgimiento del nuevo pacto con Cristo reinando en autoridad desde el cielo, revelando lo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Antes de examinar la evidencia en sí, es necesario comprender los dos tipos distintos de venidas de Cristo descritos en las Escrituras. Jesús vino una vez en forma física, nacido de María, vivió una vida sin pecado, se ofreció a sí mismo por el pecado humano y resucitó al tercer día. Esta primera venida es afirmada en todas las tradiciones cristianas y marca el desarrollo del plan redentor de Dios. Sin embargo, las Escrituras también hablan de otra clase de venida, a menudo mal entendida, una venida espiritual en juicio. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida y el fin de los tiempos, está señalando un ajuste de cuentas divino sobre Jerusalén por rechazarlo. Esta no es la venida corporal de Cristo al final de la historia, sino el cumplimiento del juicio del pacto de Dios sobre Israel. Si bien los creyentes continúan esperando el futuro regreso físico de Cristo, la venida descrita en Mateo 24 ya ha ocurrido, no como un descenso visible, sino como un juicio espiritual ejecutado en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24 es central en esta discusión. La frase inmediatamente después de la tribulación en Mateo 12 y 29 ha llevado a algunos eruditos, incluidas figuras como D.A. Carson, a argumentar una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, sugiriendo que Jesús cambió abruptamente de eventos del primer siglo a otros distantes en el futuro. Sin embargo, esta interpretación se basa en un terreno incierto. La palabra griega eutis, traducida como inmediatamente, es directa e inequívoca. Significa sin demora, de inmediato.
A lo largo del Nuevo Testamento, Eutis describe consistentemente acciones que siguen directamente después de un evento previo. En Mateo 8 y 34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que le claman. De manera similar, en Lucas 10 y 60, Pedro niega a Jesús y enseguida el gallo cantó. En Mateo 12 y 29, el uso de Eutis indica que el oscurecimiento del sol, el apagamiento de la luna y la caída de las estrellas ocurrieron directamente después de la tribulación de aquellos días, no siglos después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, junto con los eventos circundantes, se desarrolló dentro de una sola generación, precisamente como Jesús declaró en Mateo 12 y 34, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Su profecía de juicio se cumplió en el primer siglo, siguiendo de cerca la tribulación que ya había descrito. Estos eventos no fueron predicciones distantes o abstractas, fueron realidades inminentes dirigidas a la misma generación que estaba ante él. La evidencia de cumplimiento en el primer siglo es sustancial para respaldar la afirmación de que la venida de la que habló Jesús en Mateo 24 ya ha ocurrido. Ahora nos volvemos a 12 líneas claras de evidencia bíblica que demuestran el cumplimiento en el año 70 después de Cristo, centrado en la caída de Jerusalén. 1. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo en Mateo 24, 1-2 se cumplió cuando las fuerzas romanas desmantelaron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como él predijo. 2. Su advertencia de gran tribulación en Mateo 24, 21-22 se alinea con el asedio romano durante el cual los habitantes de Jerusalén sufrieron severas dificultades. 3. La abominación desoladora mencionada en Mateo 12 y 15 se entiende ampliamente como la profanación romana del templo, cumpliendo la profecía de Daniel. 4. La instrucción de Jesús de huir a las montañas, Mateo 24, 16-18, fue seguida por los creyentes antes de la caída de la ciudad. 5. La señal del Hijo del Hombre en Mateo 12 y 30 ocurrió espiritualmente, ya que la autoridad profética de Jesús se confirmó a través del juicio de Jerusalén. 6. El luto de las tribus descrito en Mateo 12 y 30 refleja el dolor del pueblo judío al darse cuenta de las consecuencias de rechazar al Mesías. 7. La reunión de los escogidos en Mateo 12 y 31 se refiere a los primeros cristianos que escaparon a Pella y se salvaron de la caída de la ciudad. 8. El sol oscurecido y la luna en Mateo 12 y 29 simbolizan el colapso del orden religioso y político de Israel. 9. El temblor de los poderes de los cielos significa el desmantelamiento del antiguo marco de pacto y el establecimiento del nuevo pacto. 10. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes en Mateo 12 y 30 representa no un descenso literal sino un lenguaje simbólico extraído del Antiguo Testamento para describir el juicio divino. 11. El Evangelio predicado a todas las naciones antes del fin, Mateo 12 y 14, indica que la Gran Comisión se cumplió sustancialmente antes de la caída de Jerusalén. 12. La declaración de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 12 y 34, ancla firmemente estos eventos en el primer siglo. Sin embargo, el regreso final de Cristo sigue siendo una realidad futura. Si bien Mateo 24 aborda el juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, no cancela el futuro regreso físico de Jesús. Las Escrituras enseñan consistentemente que Cristo regresará corporalmente al final de la historia para resucitar a los muertos, juzgar a toda la humanidad e inaugurar el estado eterno. La venida en Mateo 24, sin embargo, concierne a Jerusalén, no al juicio final del mundo. Esta distinción es esencial para comprender la profecía bíblica y el significado del año 70 después de Cristo. En la escatología. La segunda venida de Cristo, tal como se presenta en las Escrituras, ya se ha cumplido en el juicio de Jerusalén, y sin embargo, está a la espera de su cumplimiento en su futuro regreso físico. Mientras nos encontramos en la era presente, continuamos esperando el regreso final de Jesús, el momento en que se revelará la victoria completa, la vida eterna y la plena restauración de todas las cosas. Conclusión: la profecía de Jesús alcanzó su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, predicha por Jesús en Mateo 24, se erige como uno de los momentos más cruciales en la profecía bíblica. Jesús previó el desmantelamiento del antiguo orden de pacto, un proceso que alcanzó su clímax con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no marcó el fin de la historia sino más bien un punto de inflexión decisivo dentro del plan redentor de Dios.
Si bien los creyentes continúan anticipando el regreso corporal de Cristo al final de la era, es esencial reconocer que la venida que Jesús describió en Mateo 24 ya ha ocurrido como un juicio divino sobre Jerusalén. Ese evento cumplió sus palabras, confirmando que Cristo ahora reina desde el cielo y que su reino está firmemente establecido. Mientras miramos hacia la aparición final de Cristo, somos llamados a vivir de manera deliberada y con intención, ofreciendo nuestras vidas al servicio del Rey reinante. El antiguo pacto ha pasado y el nuevo pacto permanece seguro e inamovible. Se nos insta a permanecer vigilantes, porque vivimos en la era del reinado de Cristo, aferrándonos a la promesa de que un día regresará para renovar todas las cosas. En Estados Unidos, continúan desarrollándose escenas que dejan tanto a científicos como a personas de fe inquietas y reflexivas. Los incendios forestales proyectan un brillo ominoso sobre los cielos de California, mientras que fuertes vientos giran por Missouri y sutiles temblores se propagan por la costa oeste. En Florida, los testigos capturan imágenes de vastas alas de luz extendiéndose por el horizonte, encendiendo un intenso debate. ¿Son señales de un mensajero o algo completamente diferente? En reuniones de oración, formas luminosas aparecen dentro de las nubes, provocando profundas emociones. En el desierto de Arizona, surgen informes silenciosos de reliquias ocultas y huesos enormes descansando bajo la arena. ¿Son estos momentos meras coincidencias, o ecos de lo que Jesús advirtió en Mateo 24, cuando dijo que tanto el cielo como la tierra darían testimonio antes de su regreso? Una sensación de inquietud recorre la nación. La pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para escuchar? De costa a costa, Estados Unidos se encuentra bajo una sucesión de eventos que llegan sin pausa. En Missouri, poderosos tornados arrasaron vecindarios enteros, dejando acero retorcido y hogares destrozados esparcidos por el suelo. Quienes sobrevivieron hablaron de muros temblando como papel fino, de cielos rugiendo como si el aire mismo se hubiera desgarrado. Muchos sintieron que era la fuerza de algo mucho más grande en acción. Más al oeste, California volvió a estremecerse. Los terremotos sacudieron autopistas, fracturaron el concreto y hicieron que altos edificios se tambalearan con inquietud. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el largamente esperado Gran 1. Sin embargo, con cada temblor, cada pulso a través del suelo, se siente menos como un movimiento aleatorio y más como un eco de palabras dichas hace mucho tiempo. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de los dolores de parto. En el estado de Washington, fuego y piedra se agitaron bajo la superficie. Rumores volcánicos se movieron a través de las montañas, y columnas de ceniza se elevaron lentamente hacia el cielo. Los residentes se retiraron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde incluso las montañas se sacuden de su lugar. La erupción no alcanzó su plena expresión, pero la señal fue clara, la creación misma parece gemir. Al mismo tiempo, incendios forestales se movieron a través de las áridas llanuras y bosques del oeste, tiñendo los cielos de rojo intenso, atenuando el sol detrás del humo y la ceniza. Las familias abandonaron sus hogares apresuradamente, abrazando a sus hijos, mirando hacia atrás a horizontes que brillaban con un inquietante carmesí. Joel 2, 30-31 declara, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en oscuridad y la luna en sangre, antes de que llegue el gran y temible día del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las aguas de la inundación se precipitaron por el corazón del país, arrasando carreteras, llevándose vehículos y remodelando pueblos en canales fluviales. Quienes escaparon subieron, clamando oraciones mientras las aguas seguían subiendo. Para algunos, recordó los días de Noé, la vida procediendo como de costumbre hasta que todo cambió sin previo aviso. Los científicos examinan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas y el cambio de las placas tectónicas. La profecía, sin embargo, habla de advertencias, de juicios, de señales que marcan un final inminente. América parece inquieta, no solo por el peso de la naturaleza sino por la resonancia de las escrituras mismas. Cada tormenta, cada temblor, cada río creciente se convierte en algo más que un evento aislado. La pregunta ya no es si estos momentos son naturales, sino si estamos escuchando lo que están declarando. El tiempo se comprime. El rey viene.
Mientras las tormentas se movían por el corazón del país y la tierra se agitaba en el oeste, los cielos sobre Florida revelaron un misterio que dividió a millones. En un día tranquilo a lo largo de la costa, un brillo inusual se formó sobre la costa. Los testigos levantaron sus teléfonos, y lo que capturaron asombró a los espectadores en todas partes, vastas alas radiantes que abarcaban el cielo, brillantes e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber presenciado a un ángel. Otros pidieron cautela, sugiriendo que podría ser una ilusión o algo más engañoso. Las imágenes se propagaron rápidamente, encendiendo un intenso debate. ¿Podría ser realmente un mensajero del cielo? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, ¿acaso Satanás mismo se disfraza como ángel de luz? Durante generaciones, el pueblo de Dios ha luchado con esta misma pregunta, cómo discernir entre las señales divinas y las maravillas falsas. Los presentes en la playa describieron una atmósfera pesada de asombro. Un pescador dijo que se sentía como si el cielo se hubiera abierto. Una madre que sostenía a su hijo habló de una calma abrumadora, mientras que otro testigo admitió tener miedo, sintiendo que el juicio podría estar cerca. La imagen de las alas brillantes permaneció grabada en sus memorias, haciendo eco de relatos bíblicos donde los ángeles aparecieron como portadores tanto de consuelo como de advertencia. Las Escrituras enseñan que los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo rodeados de gloria. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarán aún a los escogidos. Lo que apareció en Florida descansa en la intersección de estas verdades, inspirando asombro, pero probando el discernimiento. Los científicos ofrecieron explicaciones, pilares de luz formados por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso imágenes proyectadas. Los creyentes respondieron señalando el momento, la forma, el peso del momento. No se sentía fácilmente descartable. ¿Por qué apareció cuando la nación ya estaba inquieta, cuando el mundo se preguntaba silenciosamente si la profecía se estaba desarrollando? Para los cristianos, la vista se convierte en un desafío: ¿perseguiremos cada figura luminosa, o probaremos los espíritus por la palabra de Dios? 1 Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya sea un mensajero celestial o una señal falsa, lo ocurrido en Florida exige atención. Los cielos ya no parecen silenciosos. La creación ya no se siente quieta. Algo, o alguien, está llamando. La pregunta sigue siendo: ¿reconocemos su voz? Sobre las cambiantes escenas de fuego y tormenta, los cielos de Estados Unidos se han convertido en un lienzo de preguntas sin respuesta. En varios estados, la gente levantó la vista para presenciar extrañas aberturas circulares formándose en las nubes, anillos precisos, lisos y completos, como si hubieran sido moldeados por una mano invisible. Los pilotos confirmaron más tarde que las formaciones eran reales, no distorsiones de una lente. Las imágenes se propagaron rápidamente. Poco después, aparecieron columnas de luz y destellos débilmente resplandecientes durante las reuniones de oración. Las grabaciones muestran haces descendiendo sobre las congregaciones, bañando a los adoradores en un brillo tan abrumador que muchos se conmovieron hasta las lágrimas. Un vídeo pareció capturar el contorno de una forma humana dentro de la luz, con los brazos levantados como en bendición. Los testigos gritaron, seguros de que estaban viendo la presencia del Señor. Hechos 9 y 19 hablaba de tales momentos: en efecto, yo mismo llegué a Jerusalén con el sonido de la trompeta. Pero el Señor me libró. Corrección, este versículo no trata sobre señales en el cielo, sino sobre la defensa de Pablo. Hechos 2, 17-19 dice: y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, incluso sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en los cielos y señales en la tierra abajo, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Podrían estas radiantes exhibiciones ser más que una ilusión? ¿Podrían ser cumplimiento? Los escépticos respondieron rápidamente.
Los meteorólogos explicaron las formaciones de nubes como fallstreak-holes, agujeros de caída de hielo, causados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las formas brillantes a la refracción, el destello de lente y los efectos ópticos. Sin embargo, el momento siguió sin resolverse. La ubicación planteó más preguntas, una y otra vez. Estas luces aparecieron donde se estaban llevando a cabo oraciones y adoración. ¿Por qué descienden los haces mientras las voces se elevan en fe? ¿Por qué emergen las formas cuando se exalta el nombre de Cristo? Las Escrituras advierten prudencia, no toda señal es de Dios. Jesús mismo advirtió en Mateo 12 y 24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, si fuera posible, engañarán aún a los escogidos. Para los creyentes, la tarea no es perseguir cada maravilla, sino sopesar cada una contra la palabra de Dios. Si una señal acerca los corazones a Cristo, se alinea con la verdad. Si distrae o exalta a la humanidad, queda expuesta. Lejos de las tormentas y los cielos iluminados, los desiertos de Arizona guardan susurros más tranquilos, historias enterradas profundamente bajo tierra. Relatos locales e informes más antiguos hablan de un descubrimiento inesperado, huesos humanos enormes, mucho más grandes que los conocidos hoy, desenterrados en cavernas ocultas. Junto a ellos había losas de piedra grabadas con marcas que se parecían a los 10 mandamientos. Poco después de que surgieran estos informes, desaparecieron del registro público. Los museos negaron tener conocimiento, los funcionarios guardaron silencio y los susurros se desvanecieron casi tan rápido como las propias reliquias. ¿Podría ser verdad? Génesis 6, 4 dice: